Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Nos encontramos con Rosa Martínez Lillo. Bueno, Rosa Isabel Martínez Lillo. Ella es profesora titular de la Universidad de Málaga del departamento del área de estudios árabes e islámicos. Y hoy nos va a hablar en esta conferencia plenaria sobre la poesía en Palestina y esa poesía de resistencia que tiene tanta importancia con la situación de Palestina que estamos viviendo hoy en día y que un poco nos da también un poco las claves del conflicto a través de esta manifestación cultural como en la literatura. Pues Rosa, sin nada más, eh, me callo y dejo que nos cuente. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo estén acá o allá. Muchas gracias, querida Salud Adelaida. Para mí es un verdadero placer estar hoy en este Congreso de Nodos. Te agradezco muchísimo haberme invitado a la conferencia plenaria. Yo, además de arabista, soy traductora literaria, entonces sí, voy a hablar de literatura, de poesía palestina, y en ciertos momentos voy a hacer alguna cala vinculando mi dicción con la traducción, porque es importante también referirnos a la traducción. Y obviamente voy a insertar el hecho literario en el devenir histórico del mundo árabe, porque como has dicho sabiamente, esta literatura se crea en un momento, en un espacio y con unas coordenadas históricas, sociales, políticas que hay que conocer. En primer lugar, no obstante, me gustaría referirme a conceptos que considero de punto de partida, conceptos claves para entender, en primer lugar, lo que es la literatura en el mundo árabe. Literatura en árabe recibe el nombre de adab. Adab viene de una raíz relacionada con el hecho de la educación, de las buenas maneras, de convocar, de compartir un acto social. Por lo tanto, no es solamente un hecho literario estético, sino que tiene un marcado matiz, una marcada entidad social de compartir. Dentro de esta literatura encontramos en el mundo árabe dos géneros por excelencia, la poesía y la prosa. Si bien la poesía va a ser, como dicen los árabes, digo en el árabe, la poesía es la antología de los árabes, es, digamos, su antología con mayúscula, es la realidad poética, la realidad literaria más importante. Esta poesía comienza llamándose nadm. Nadm en árabe significa orden. ¿Y por qué? Pues porque la poesía en origen es un género literario que aboga por un orden, por unas pautas rítmicas muy concretas, por una estructura muy rígida, en contraposición a el hecho prosístico que es nasr. Nasr deriva de una raíz que significa desperdigar, como esparcir. De ahí las dos diferencias, o la diferencia clave entre el hecho poético, el orden, y el hecho prosístico del desperdigar. Poesía también recibe el nombre de shi'r. Shi'r procede de una raíz árabe sha'ara, que significa sentir, en el sentido, valga la redundancia, de percibir. Es un acto, en cierto modo, también físico, táctil, para que vean el sentido que tiene la poesía en árabe. Y también hay que decir que la lengua árabe, lengua de esta literatura y de esta poesía, se fundamenta en dos pilares eminentemente, que son tanto el Corán, obviamente el Corán va conformando la lengua árabe, pero también la poesía preislámica, la poesía del mu'allaqat o el musahabat, ¿no? Esto para hacer ver la personalidad poética de la propia lengua árabe. La lengua árabe es una lengua metafórica, es una lengua poética per se, es una lengua que se ha formado en, por y para la poesía. De ahí que, por ejemplo, muchos árabes sepan declamar poesía, niños chiquitos sepan declamar. Es, como dijo Abdelwahab el-Bayatsi, un poeta iraquí que vivió en España mucho tiempo, la poesía es el aparato respiratorio de los árabes. Centrándonos en la poesía palestina,
Pues tenemos que volver al año de 1948, cuando se funda el Estado sionista de Israel en tierra palestina, y en árabe recibe el nombre, este momento, el 48, recibe el nombre del Nakba, la derrota. ¿Por qué? Porque la creación del Estado sionista de Israel en tierra palestina supone un primer resquebrajamiento, una primera división de todo el mundo árabe. Imagínense dónde está Palestina, en el corazón del mundo árabe, la puerta del Mediterráneo a Oriente. Ahí se instala y se funda un Estado que es totalmente ajeno. Es como si a los árabes les hubieran clavado una espina en el corazón. Ese momento del 48 coincide con los inicios de She'r al-Hurr, la poesía de verso libre, que es una poesía que se concibe formalmente de una manera mucho más libre que toda la poesía que venía escribiéndose de antemano, la poesía clásica. Los poetas que empiezan a escribir esta poesía de verso libre, como por ejemplo Adonis, Salah al-Sabur, etc., abogan por un tipo de poesía, ya digo, abierta, que no tenga unos moldes rígidos, en los que una poesía en la que el poeta pueda manifestarse desde una perspectiva mucho más personal y desde una forma mucho más personal, más libre, y eso coincide también con esta poesía que se va a empezar a escribir en Palestina y que se llama She'r al-Muqawama, la poesía de la resistencia, que está escrita por autores. Cuando digo autores me refiero a hombres y mujeres, autores y autoras, poetas y poetisas palestinos que escriben desde dentro de Palestina. No se han exiliado, no han sido asesinados, escriben desde dentro, están resistiendo al Estado sionista de Israel, el acecho continuo del Estado sionista de Israel. Autores sobresalientes, bueno, pues tenemos a Abu Salma, tenemos a Fatwa Tuqán, su hermano Ibrahim Tuqán y un largo etcétera. Hay un elenco larguísimo de poetas. Estos poetas obviamente empiezan a escribir una poesía con un marcado tinte político, social, de reivindicación, pero no solo. Aparece Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish es el poeta palestino más conocido, más famoso, no solo en el mundo árabe, sino a nivel mundial. Y yo creo que es el que mejor ejemplifica también todo el desarrollo de esta poesía palestina. Darwish nace en el 41, fallece en el 2008. ¿Y cómo concibe Darwish su poesía? Su poesía se inscribe en la poesía de verso libre y comienza, pues como la mayoría de los palestinos, hablando de la tierra, Palestina. Palestina va a ser la tierra, va a ser la madre, va a ser la amante, va a ser la amiga, siempre en femenino. Y en este sentido yo creo que es bueno traer a colación un poema, quizás su poema o de los poemas más conocidos, porque también estuvo cantado por Marcel Khalifa, un poema titulado Ila Ummi, a mi madre, en el que Darwish dice: "Ahinnu ila khubzi ummi, wa qahwati ummi, wa lamsati ummi". Yo extraño, yo echo de menos el pan de mi madre, el café de mi madre, el lamsa, la caricia, el tocar de mi madre. Ahí se resume muy bien lo que es la arabidad, creo yo, lo que es el arabismo. Él nombra el pan, que es el alimento, nombra el qahwa, el café, que es un símbolo de arabidad imprescindible, y nombra la piel, el tocar, el amor, el tacto. Yo creo que, repito, resume muy bien lo que es el sentir de los árabes y en este caso del poema, del poeta palestino. Conforme se va desarrollando su poesía y se va desarrollando el hecho de toda la poesía palestina, Darwish empieza a sentir ya no una extrañeza física, ya se exilia, viaja a Londres, se queda a vivir en Londres, etc. Ya no es una gurba, como digo yo, física, sino que empieza a sentir una gurba metafísica, una extrañeza metafísica, como seguramente es lo que sienten la mayoría de los palestinos. En su último diván, Jidariya, que lo traduje yo como mural, y que es un diván que yo creo que no es mi traducción más feliz, la más acertada, ni mucho menos. Entre paréntesis, creo que la cuestión de la traducción y de la retraducción es algo bueno, es algo positivo. Quizá abogo más por la retraducción pasiva,
no la activa, la que compite, pero siempre digo que hay que conocer los porqués de los traductores, porque los traductores somos los que mejor conocemos los porqués, ¿eh? Y en ocasiones el campo de la traducción también se convierte un poco en campo de batalla y en ciertas frases irrespetuosas que yo creo que habría que evitar. Pero repito, yo abogo por la retraducción. Vuelvo al diván de Darwish. En este diván, Gitariya, que escribe ya al final de sus días, él viene a decir que ha perdido la tierra, que ha perdido el arte, que ha perdido el amor, que ha perdido la amistad, que ha perdido su nombre, incluso ha perdido su propio nombre, pero lo más triste de todo es cuando termina diciendo Ana lastuli, Ana lastuli, yo no soy mío, yo no soy mío. Yo creo que es el mejor ejemplo de lo que ha sido la literatura palestina, la poesía palestina desde el 48 hasta esos momentos. En España creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos y felices porque la primera traducción de los poetas palestinos de resistencia, la primera traducción que se hace desde el árabe, desde el idioma árabe a una lengua europea, es la de una antología titulada Poetas Palestinos de Resistencia, que se publica en España en 1969, a finales de los 60, y que ejecutan el profesor de origen palestino Mahmoud Sabh y el profesor Pedro Martínez Montávez, que es la persona que nos ha enseñado a traducir prácticamente a todos los de mi generación y a los anteriores, a Carmen Ruiz y luego los que vinimos después. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos porque fueron traductores españoles, afincados en España, los que dan a conocer esta poesía palestina de resistencia, cuando esos poetas eran totalmente desconocidos en Europa. Sé que además este libro pasó por unas vicisitudes bastante complicadas, lo hicieron a máquina, se perdió la copia, tuvieron que volver a hacerla, pero ellos siguieron porque eran conscientes de que tenían que dar a conocer a estos poetas, tenían que dar a conocer la realidad de los palestinos, la realidad de los poetas palestinos de resistencia. Siguiendo con la traducción de los poetas palestinos, en los años, yo creo que 80, finales 70, 80, el mentado profesor Pedro Martínez Montávez publica una antología titulada El poema es Filistín, y entre paréntesis, poemas a Palestina, y es una antología no ya solo de poetas palestinos, sino de poetas árabes que hablan sobre Palestina, que hablan de Palestina. Es un libro singular también porque es de las primeras ediciones bilingües en árabe y en castellano, y hay que mencionar que el manuscrito en árabe se hizo a mano, lo hizo la profesora Carmen Ruiz Bravo Villasante, y claro, fue un trabajo ímprobo, pero también en este esfuerzo de estos profesores y de muchos profesores que estábamos en la Autónoma, yo estaba por entonces, yo creo que ya todavía estudiando, sí, por dar a conocer la realidad del mundo árabe y la realidad de los palestinos. Y también aquí hago una llamada de atención importante en el sentido de que yo creo que la Universidad Autónoma de Madrid fue la que tuvo en esos primeros momentos la biblioteca más fecunda y más copiosa y más numerosa de literatura árabe contemporánea, de mundo árabe contemporáneo, y que todos estos poetas vinieron o fueron a Madrid a hablar con nosotros, con los estudiantes, a dar charlas, a dar conferencias, Samia Halqasi, Mahmoud Darwish y un larguísimo, etcétera. El departamento de árabe de la Autónoma de Madrid fue un departamento muy comprometido con la causa árabe y muy comprometido con la causa palestina. En la actualidad, bueno, pues sigue habiendo poetas palestinos que escriben en unas condiciones mucho más complicadas. En este sentido, me quería referir a Fatin Al-Gurra, poetisa de la que he hablado antes. Fatin Al-Gurra, como decía, una poetisa palestina de Gaza que se exilió en Bélgica. Ella sigue escribiendo en Bélgica. Publicó un diván, bueno, perdón, yo publiqué la traducción de su diván, excepto yo,
Y quizá lo más característico de esta poesía, quizá de la nueva poesía palestina, que siempre ha sido creativa, innovadora, pero creo que en los últimos momentos una de las características fundamentales es la capacidad que han tenido y que tienen los poetas palestinos de transformar el dolor en cierta alegría, transformar el desamor en amor, transformar la violencia en amor, esta capacidad, ya digo, transformadora, modificadora, sobre todo de los medioorientales, que yo he vivido en Líbano y en toda esa zona, en Siria, etcétera, pues Fatin al-Gurra, con esta capacidad, ya digo, típicamente palestina y mediooriental, escribe en este diván titulado Excepto yo. Bueno, hace un reclamo social, un reclamo personal, pero sobre todo lo que hace es hablar desde la perspectiva de la mujer, pero totalmente exenta de violencia. Habla de temas duros, de temas comprometidos, hace una crítica también al comportamiento masculino, pero lo hace de una manera en que le da la vuelta a todo, transforma, digo, la ascensión, perdón, el decaer, el hundirse en ascensión, en renacimiento. En este sentido, me van a permitir que les lea un fragmento de este poema que traduje yo y que titulé Mujer de café, porque ella juega con todos los elementos del Mediterráneo, el café, la almendra, creo que es el tomillo, etcétera, ya digo, para hacer ver, para aludir a esa realidad, pero como elementos positivos. Mujer de café. Al viajero le otorga el sabor de la sal, se baña en la magia del ritmo y su llovizna la lleva a la parada del orden. Vierte en su fuego el sopor del instante y el desmayo, al llegar, organiza los segundos del reloj de arena. Enhebra un balcón de sollozos, asciende sus vapores al límite de la primera nube. Un hombre con sabor a amapola aleja su amargura tras 20 tazas. Habla con el espíritu de pequeñas teselas, las ordena y diluye en ellas su epopeya, cuyo aroma adora sus ropajes, hace de ella la imagen del primer embrión, el tótem de sus límites, practica su acto enloquecido, el amor. El chillido lo toma hasta ser anulado cuando ella se ondula. Ella, que borra de sus pestañas los restos de la primera vez, es la única capaz, con sabor a café, de cambiar el desmayo en ascensión. Me parece que es, además de toda la poeticidad que encierra toda esta originalidad en un vocabulario totalmente personal, pero esta capacidad, repito, de transformar el desmayo en ascensión, transformar el desamor en amor y en esos momentos tan duros de la propia realidad palestina me parece encomiable y que se tiene que hacer ver, se tiene que divulgar. Y bueno, centrándome ahora, si es posible, si dispongo de unos minutos más, en la poesía, digamos, de origen palestino, escrita allá, escrita en América, pues naturalmente nos tenemos que referir a la mayor colonia de palestinos fuera de Palestina que vive en Chile. Saben ustedes que a finales del siglo XIX, principios del XX, en los momentos en que la zona del Sham, Bilad del Sham, era todo una misma zona, una misma región, Líbano, Siria, Palestina, Jordania, bajo el dominio otomano, muchos tienen que huir buscando o se exilian. No sé yo el término, qué término elegir, en árabe se le llama el mahjar, el exilio. Muchos de ellos viajan a América con el propósito de encontrar una vida mejor, de forjarse un futuro mejor. Todos son cristianos, porque están huyendo del Imperio Otomano. Entonces, todos estos emigrantes son cristianos y se van asentando en diversos lugares de América. La comunidad palestina va a Chile. Ellos dicen que viajan, bueno, claro, todos llegan o por México, por Brasil, por Argentina. Benito Chuaki, que es el primero, él es sirio, es de Alepo, dice que, bueno, desembarca en Argentina, pero que los argentinos no le cayeron muy bien porque eran muy dicharacheros, decían muchos piropos a las chicas. Total, que cruzan los Andes en mula
y se instala en Santiago de Chile. Al principio, pues como todos empiezan a comerciar por tenderetes que ponían en la calle, poco a poco van subiendo, van ascendiendo. Benito Chuaqui llega a ser un periodista importantísimo, llega a ser profesor, pedagogo, traductor, es el padre del mundo, o sea, del elemento árabe ahí en Chile. Llega a ser bombero también por el afán que tenían ellos de insertarse en la sociedad acogida, el propósito, la inquietud de querer ayudar allá a donde iban, y alrededor de Chuaki se empiezan a instalar árabes de origen palestino y se conforma, ya digo, la comunidad de palestinos, sí, de árabes de origen palestino mayor fuera de Palestina. Esta gente, estos chilenos de origen árabe, que es gente tremendamente culta, porque se tiene el tópico también de que todos eran pues gente muy analfabeta, que no sabían nada, que tenían un nivel social muy bajo. Bueno, esto es un tópico, ¿eh? Estamos accediendo desde hace años a nuevos documentos, es uno de mis temas de investigación y realmente hubo de todo. Hubo emigrantes un tanto analfabetos, con una cultura ínfima, y hubo emigrantes de mucha calidad, grandes profesionales. En el norte tenemos a Jubran, por ejemplo, en el sur tenemos otras asociaciones. Y en Chile, pues hay autores tremendamente relevantes, por ejemplo, de la talla de Andrés Sabela. Andrés Sabela es uno de los poetas más importantes chilenos. Todo el mundo desconoce que él es de origen árabe, él es de origen libanés, pero claro, está vinculado con los palestinos. De origen palestino, pues por ejemplo, Matías Rafide, falleció hace unos años. Matías Rafide fue un grandísimo poeta, y fue no solo poeta, sino profesor y catedrático de estética, para hacer ver que los árabes o los chilenos, en este caso de origen árabe, también pueden ofrecer algo más. Él fue catedrático de estética. Y entre las poetisas más relevantes, yo creo, señeras, y la única que sigue viva de esta primera época, debe de tener ahora unos 97 años, es Olga Lola Nasrallah. Olga Lola Nasrallah vive en San Felipe, que es un pueblito chiquito cerca de Santiago, y ella lo que hace es, de una manera singular, muy fructífera, vincular la palestinidad, su origen, el hecho de ser de origen palestino, con el hecho de ser americana, chilena, pero pasando por Al-Ándalus, España. Y es un triángulo que no tenemos que descartar a la hora no solo de hablar de la literatura árabe, chilena, del Mahjar, del exilio, sino también al plantearnos lo que fue Al-Ándalus, hacer una reflexión histórica a partir de este triángulo: mundo árabe, España, América Latina y el Caribe. Y aquí me gustaría referirme a un sociólogo egipcio ya del siglo pasado, Gamal Hamdan, que iba en esta línea. Él hizo un trabajo precioso, un libro maravilloso, Abqariyat Messer, la Abqariya como la genialidad de Egipto, y hablaba de que para entender a los pueblos, él era geógrafo, perdón, no sociólogo, geógrafo, para entender a los pueblos teníamos que referirnos no solo a sus gentes, a su historia, sino también a la realidad geográfica, pero siempre a partir de un triángulo de tres vértices. Creo que el poemario, la poeticidad de Olga Lolas lo resume perfectamente. Mundo árabe, Palestina, España, Al-Ándalus, América, Chile. Y para terminar, bueno, pues simplemente nombrar a otros dos poetas palestinos más jóvenes, ya de segunda o tercera generación, como son Teodoro El Sacca, de Chile también, y Jessica Attal, que bueno, tienen ciertos vínculos con Palestina, pero plantean una poeticidad, sí, de, digamos, de dimensión, de compromiso político-social, pero sobre todo poético. No tenemos que olvidar que los poetas son poetas, ante todo poetas, y tienen el derecho y el deber de hablar, de escribir en tanto que poetas. Bueno, pues muchas gracias. Saluda a Adelaida, muchas gracias a todos ustedes y espero haberles dado algunas pautas para entender el hecho poético palestino. Muchas gracias, Rosa. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Pues nada más, espero que os haya gustado a todos. Nos despedimos. Por un lado, como he dicho, Rosa Isabel Martínez Lillo, y por mi parte, Salva Adelaida Flores Borjabá. Seguimos viéndonos por Nodo y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no dudéis en hacerla. Así pues, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego.